en San Juan capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 23. Yo tengo la versión Reina Valera y le voy a pedir que se moleste una vez más y se ponga de pie para leer la palabra del Señor. Juan 20, versículos 18 al 23. Ya lo tienes ahí. Y leemos todos juntos. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto el Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, asimismo yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes redimieres los pecados, les son redimidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Padre Celestial, ponemos esta tu palabra en tus manos. Habla nuestro entendimiento, háblanos a través de tu Espíritu Santo, y que esta palabra cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. Que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Hoy te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Señor, quita todo distractor, todo aquello que ha venido y no permite que cada uno de nosotros pongamos atención, prestemos atención a tu palabra, Señor. Quita, Señor, todo aquello que no quiere permitir que entendamos esta palabra preciosa que tú nos regalas hoy. Te lo pedimos creyendo y oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. Cuando nosotros indagamos paso a paso, como estamos indagando a través de las Escrituras, nos vamos convenciendo cada día más que todo lo que está escrito, que todo lo que el Señor habló, que cada palabra que salió de su boca es conforme a lo que Dios estableció. Recordemos que Jesús no habló por su propia cuenta. Afortunadamente, cuando Él les anuncia a sus discípulos que Él se va y regresa al Padre, les dice que no estarán solos, que no van a quedar abandonados, que no van a ser huérfanos, sino que Él les enviará ¿a quién? El Espíritu Santo de la promesa. Y es bueno que nosotros recordemos siempre esta frase, así como la dije: el Espíritu Santo de la promesa. Porque el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Para que nosotros entendamos esto, si usted vino hoy por primera vez, yo hago un resumen pequeñito. Dios le hace una promesa a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones. Cuando habla de todas las naciones, son todas las naciones. Cuando la samaritana se encuentra con Jesús y ella le va a dar de beber, ¿qué le dice el Señor? La salvación viene por medio de ¿quién? De los judíos. Es muy importante que entendamos que Abraham era hebreo, era judío, y por medio de Abraham vinieron toda la descendencia de lo que conocemos hoy los judíos, incluyendo al mismo Jesucristo. Cuando nosotros vamos a ver la descendencia de Jesús y miramos el libro de Mateo en el capítulo 1, pues empieza ¿desde quién? Desde Adán no empieza, empieza desde Abraham. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: a Abraham fueron hechas las promesas. Y entre todas esas promesas le dice que Sara en un año tendrá un hijo, que se cumplió, que iban a estar 430 años cautivos, y efectivamente estuvieron ¿cuántos años?
430 años cautivos. ¿Y qué pasó? También se cumplió. Pero también le hace una promesa y le dice, en el tiempo de la vida volveré a ti. ¿Y qué estaba diciéndole el Señor o Dios a Abraham en ese tiempo? Que por medio de tu descendencia y ese hijo que Sara iba a tener, vendría toda la genealogía de Cristo, y Cristo sería la descendencia ¿de quién? De Abraham. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene a este universo, cumple todo el propósito que Dios le ha encomendado, sufre, va a la cruz y muere por nuestros pecados, dice estas palabras: todo se ha cumplido, es decir, consumado es. Y si miramos la oración que el Señor hizo en Juan 17, dice el Señor: he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, cumplió a cabalidad todo lo que el Padre estableció. Resulta que cuando Él muere en la cruz, está cumpliendo, N cantidad de cosas que se estaba hablando en el Antiguo Testamento. La maldición de la ley es quitada, el acto de decretos es clavado en la cruz, Satanás es derrotado, porque al destruir la ley de Moisés, que es la que nos acusa, Satanás ya no tiene de dónde agarrarnos. ¿Para qué? Para señalarnos. El diablo ha sido destruido en la cruz. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Pero lo más importante entre tantas cosas que está sucediendo en ese momento tan importante en la cruz es el cumplimiento de la promesa del Padre. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo, yo creo que es el 14. Leamos desde el 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Dice ahí. Si ustedes leen en su casa, desde el versículo 5, ahí está hablando acerca precisamente de la promesa del Padre, de Abraham, y que Abraham es de la fe, etc. Léanlo en su casa. Pero aquí en el versículo 13 dice literalmente lo que sucedió y por qué es tan importante esto. Dice ahí: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, ahí está la promesa del Padre, para que en Cristo Jesús la bendición ¿de quién? De Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Pues es el cumplimiento de la promesa. Los gentiles son todas las naciones que no somos judíos. ¿Sí me hago entender? Entonces es el cumplimiento de ese, imagínense, ese mandamiento, esa promesa está 1700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y Jesús está cumpliendo esa promesa nada más ni nada menos que haciéndose maldito, tomando su lugar. Porque ese lugar de maldición nos correspondía ¿a quién? A todos nosotros que somos ¿qué? Pecadores. Maldito bíblicamente significa apartado de Dios, destituido de Dios. ¿Qué más significa? Anatema. ¿Me hago entender? Y todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo, no es que alguien lo maldiga a usted. Nadie lo puede maldecir a usted. Uno mismo se hace maldito cuando rechaza el amor del Señor. Dice la Escritura que el que rehúsa a creer en el Hijo del Hombre, la ira de Dios está ¿sobre quién? Sobre él. Es así de sencillo. Necesitamos entender esto para ser hijos amados. ¿Ok? Entonces dice ahí, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles,
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tremendo. El cumplimiento de las promesas de Dios. Entendamos que en el Antiguo Testamento habla acerca de Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Pero aquí cuando el Señor envía a su Espíritu Santo, ya no solo es Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. Porque Él viene a morar en cada uno de nosotros. Dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, voy a tomar un poquito de agua porque estoy... Siempre con la cantada quedo. Entonces nosotros estamos viendo que Jesús, ¿qué? Resucitó. Y rápidamente les cuento. María llegó temprano al sepulcro el primer día de la semana, domingo, y vio abierto el sepulcro. Y de una vez prendió alarmas y fue a avisar a los discípulos. Cuando ellos llegaron, vieron el sepulcro abierto y uno de ellos se asomó, pero no entró. Y el otro se asomó y sí entró. Y ojo, ellos pensaban que se habían robado el cuerpo de Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Y María también. ¿Sí? Pero cuando, no me acuerdo si fue Pedro o Juan, el que entró y vio el lienzo doblado, dijo, ¡ay, caramba! ¿Qué representaba el lienzo? A ver, ¿quién estuvo aquí la semana pasada? Que Él volvería. Cuando vieron el lienzo doblado dijeron, definitivamente el Señor volverá. Y entonces pues ya empezaron a ¿qué? Empezaron a creer, fíjese, hasta ese momento empezaron a creer. Y María no había creído. Y se le aparece Jesús mismo a María y le dice, María. ¿Y qué hace ella? Voltea y lo ve y dice, ay, pensó que era el todero, el hortelano. Y le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está el cuerpo, yo voy por él. Y Jesús le dice, María. Inmediatamente ella dice, Señor, Rabón y mi Señor. ¿Ustedes pueden entender ese encuentro tan maravilloso? Eso es como el día que usted entendió que Cristo es Dios y que usted lo recibió en su corazón. Eso es vida a nuestro espíritu. Señor, Maestro, Jesús, que se le presente, tremendo. Entonces, vamos a leer el versículo 17 del capítulo 20. ¿Y qué sucede cuando el Señor se le presenta a María? Le dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Fíjense que la semana pasada lo explicamos. Subo a mi Padre, a vuestro Padre. Es decir, que ellos ya eran parte del reino, ¿sí? Y le dice, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, ahora somos ¿qué? Hermanos. ¿Entienden? Que ahora Él quiere, y es en cumplimiento de sus promesas, el Señor dice que todo lo que Él ha hecho, nosotros también lo haremos. ¿Entienden que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras? Y cuando usted toma la decisión de bautizarse, usted muere juntamente con Cristo y resucita juntamente con Cristo. Por eso, ahí al final, les voy a adelantar un poquito, está hablando de perdonar pecados, pero no es como en la religión se lo imaginan. Diana, yo te perdono tus pecados. No, yo no puedo perdonar los pecados, ni yo ni ningún hombre. Solo Dios puede perdonar pecados, y es importante aclarar este punto. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender, ¿por qué causa, razón o circunstancia Jesús está teniendo aquella conversación con María? Pues porque mi Señor ha resucitado. La primera pregunta que tenemos que hacernos,
¿Quién resucitó a Jesús de los muertos? Mire por ahí conmigo Hechos 13:29. Por favor, búsquelo. ¿Qué dice ahí? Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, ¿se da cuenta lo que hablamos? Todo se ha cumplido. Quitándolo del madero, lo pusieron ¿dónde? En un sepulcro. Versículo 30. Mas Dios, ¿qué dice ahí? Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Pero cómo? Pues también está escrito, y hay varios textos, solo voy a usar uno. Romanos 8:11, por favor, búsquelo. Romanos 8:11, ¿qué dice? Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mire, los estoy señalando a ustedes, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Esta es la mejor noticia que nosotros como cristianos podemos tener. Esto es Emmanuel, Dios en nosotros, Dios habitando en cada uno de ustedes, morada de Dios, tabernáculo. Dios viene a ser tabernáculo ¿en dónde? En cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice en su palabra, si escuchares atentamente al Espíritu, necesitamos, como dicen los en la costa, pare bolas. Pare, escuche la palabra, escuche al Señor. Y fíjese que el Señor no le va a decir, como le decía a Chávez, lo dijimos en el grupo, es que yo escuché un pajarito. No, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber, porque el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Es decir, que el Espíritu le va a hablar ¿qué? La verdad. Por eso tenemos que huir. Si usted está en internet y está conectado y le dicen, es que el Señor me habló y me dijo, tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás ni ha escuchado su voz. Otra cosa es por medio de qué o quién Dios puede hablar. Dios puede hablar por medio de las Escrituras. Dios puede hablar por medio de un ángel. ¿Se acuerdan María? Y en la noche se le apareció el ángel en sueños a José. No la vayas a delatar. Porque lo que ella está esperando del Espíritu Santo es, ¿sí me hago entender? Pero que Dios te hable audiblemente, la Biblia dice que no. Nadie ha escuchado su voz jamás. Precisamente el ungénito Hijo de Dios, que vive en comunión íntima con el Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Cuándo escuchamos nosotros la voz de Dios? Por las palabras que salieron de la boca de Jesús. No hay otro testimonio, no hay otra verdad. Es que Dios me dijo que te dijera que dejes a ese hombre. No preste atención. Es que Dios me dijo, no, por favor, no seamos ¿qué? Confundidos. Nos han engañado y la iglesia, nosotros como iglesia, como parte, como este pedacito de arenita en este mar, nosotros tenemos que ceñirnos a lo que está escrito en la palabra y no caer en cuentos ni en fábulas humanas. ¿Sí me hago entender? Entonces Dios permitió que por medio de Abraham viniera ¿qué? La bendición. ¿Cuál es la verdadera bendición? No es que me encontré un billete de 50, qué bendición. No, es que me saqué el seco de yo no sé qué.
tampoco. Mire, todo eso es ¿qué? Perecedero. Eso no le va a servir a usted para vida eterna. Mi esposa ayer me recordaba una cita y decía, haceos tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni el hollín ni el orín corrompen. Nuestro tesoro ¿dónde es? En el cielo. Por eso nosotros no podemos mezclar lo terrenal con lo espiritual. Y lo terrenal, inclusive lo que usted pueda ganar o devengar o hacer de dinero, si Dios le da todas las cosas y usted es muy próspero, ¿sabe cómo le dice Dios a estos recursos? Dice, las ganancias injustas, usémoslas para las ganancias justas. O sea, lo terrenal lo podemos usar para invertir en el reino de los cielos. Pero no me copie mal, porque hay iglesias que le dicen, ay, hasta esto hemos llegado. Compre un lote en el cielo. ¿Ustedes han escuchado eso? Terrible. Y lo peor es que las personas lo hacen. Mire cómo nos engañan, cómo nos meten los dedos a la boca. Y es una vil mentira. Es un evangelio anticristo. Venga por su milagrito. Anticristo. Así no es. Pacte con el Señor. Dele 100 para que te dé 1000 o 1,000,000. Anticristo. Es un evangelio que diferente. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra, conocer lo que está escrito. No se conforme con venir cada 8 días, porque usted termina siendo ¿qué? Religioso. ¿Sí me hago entender? Y como usted no lee la escritura, va a cualquier lugar, le predican cualquier cosa y dice, no, es que allá me dijeron. No, no es así. Dice la escritura en Hechos 17:11 que los de Berea eran más sabios que los de Tesalónica, porque cuando Pablo y Silas le predicaban el evangelio, ellos iban a su casa, abrían la palabra y corroboraban que lo que Pablo y Silas les estaban enseñando era ¿qué? La verdad. Y así tenemos que hacer nosotros. Usted no se conforme porque este siervo le predique, sino que tome nota y vaya y revise en su casa si lo que yo le estoy predicando es la verdad. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, miremos Juan 8:56 al 58. El Señor tiene un encuentro con un grupo de judíos que habían creído en Él, dice la Escritura. Y les dice el Señor en el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó que habría de ver mi día y lo vio. Pregunta, ¿cómo Abraham pudo ver el día del Señor? Por medio de su descendencia, que es ¿quién? El mismo Jesucristo. ¿Sí? Ahí está el cumplimiento de la promesa. En el tiempo de la vida volveré a ti. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, soy yo. Y estos malvados habían creído en él, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Se da cuenta que nosotros podemos creer en Jesús y podemos terminar ¿qué? Tirándole piedras. ¿Cómo? Pues si aquí yo le digo a ustedes, ¿quién sería capaz de tirarle piedras a Jesús? Ustedes dirían, no, ¿cómo se le ocurre? No, eso no se puede. Pero la verdad es que sí lo hacemos. Con nuestros actos, con nuestros hechos, en nuestra vida cotidiana. ¿Sí me hago entender? ¿Realmente le hemos entregado la vida al Señor? ¿Realmente nosotros le pertenecemos a Él? ¿Realmente el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros? Fíjese que esa promesa, que ¿cómo la llamamos? La promesa del Padre,
Miremos el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 13. Por favor, me dice amén si lo tiene ahí. Hebreos 6, 13. Ayer trabajamos esta porción para hablar acerca de, esta porción, este capítulo, para hablar acerca del servicio al Señor. Porque servirle al Señor, mire, usted quiere manifestarle, agradecerle al Señor todo lo que ha hecho por usted. Sírvale. De verdad, sírvale. Y voy a leer desde el 10. Aunque iba a leer desde el 13, voy a leer desde el 10 porque esa parte la trabajamos anoche. Y dice, porque Dios, ¿por qué tienes que servirle? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quién? A los santos y sirviéndoles aún. Es decir, ¿quiénes son los santos? Todo aquel que ha recibido al Señor en su corazón. Todo aquel que le sirve. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, entre nosotros? Servirnos los unos a los otros. ¿Y sabe qué? Ahí el Señor le va a decir, sí Señor, aquí te llevo en mi corazón. ¿Sí? El servicio a Dios es lo mejor, la mejor forma de mostrarle que nosotros amamos a ese Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Es como? Sirviéndole. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa ¿a quién? Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó ¿qué? La promesa. Y dice ahí, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y mire lo que dice y lo que hace Dios por esta promesa que le hace a Abraham. Ponga atención. ¿Qué hace Dios por esa promesa? Él empeñó su palabra. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Y qué hace Dios para confirmar esa promesa? Dice ahí, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos. ¿Quiénes somos los herederos? Pues todos los que hemos creído. Los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento. Es decir, que Dios ¿qué? Juró. Y dice, para que por dos cosas inmutables, es decir, que no pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos, agarrarnos, sostenernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entiende que la promesa del Padre tenía que cumplirse, pero nosotros tenemos que entender que sí dice que es para todos, pero ¿quiénes son todos? Todos los que hemos creído. Y la Biblia dice que el hacha ya está en la raíz del árbol. Y la Biblia dice que la rama que cae y que no está sostenida en la vid, esa rama se seca. Y si el árbol cae y se seca, es echado ¿dónde? En el fuego. Y si la rama cae y es echada y se seca, ¿qué pasa con la rama? Es echada en el fuego. Es decir, que cada uno de nosotros somos ¿qué? Ramas de esa vid verdadera que es Cristo. Y si no estamos agarrados de esa vid verdadera, nos vamos a secar. Es decir, que el Espíritu de Dios
no estará en nosotros. Y somos recogidos, y dice ahí, y echados en el fuego y arderemos. ¿Entiende que es necesario asirnos de esa fe, de esa esperanza? Y entender que solamente, ojo a esto, solamente aquellas personas que han creído y han recibido el Espíritu Santo tienen vida eterna. Es decir, han sido sellados por el Espíritu Santo. Porque cuando el Señor vuelva, va a decir, Diana tiene el sello, es mía, me pertenece. Yo la compré a precio de sangre. Di mi vida por ella en la cruz del Calvario. Ahora es mi linaje, dice el Señor. Reyes y sacerdotes. Juan 20, 18. ¿Estamos bien hasta ahí? Juan 20, versículo ¿qué? Dije 18. Dice ahí: cuando nosotros, no quiero dejar esto como volando, vamos un momentico antes de ir a Juan 20, 18. Vamos a Efesios, porque lo conté, pero es mejor que lo leamos. No sea que usted diga, es que el pastor lo dijo. No, yo quiero que usted diga, escrito está. ¿Sí me hago entender? Es mejor así. Perdón, no es Efesios, Filipenses. ¡Ay, sí es Efesios! Lo siento. Vamos a jugar ping-pong. Efesios capítulo 1, versículo 3. Empecemos con eso. Dijimos que la bendición no era el billete de 50, ni que me gané el baloto, ni que me gané la rifa del carro, ni que gané en bolirrana, ni nada de esas cosas. Nada, olvídese de eso. Todo eso es perecedero. Ay, no, me mandé a hacer la calza de oro. ¡Qué bendición! No, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. No es. Yo quiero que hoy usted cambie ese paradigma. Esos son, bueno, en la Biblia habla de las bendiciones terrenales. Dice, bendito tu entrar, bendito tu salir, bendita tu arteza, bendito... Y empieza a bendecirlo, y son 14 versículos bendiciéndolo, pero son 60 versículos maldiciéndolo. Cuando uno lee eso en Deuteronomio 30, creo que está, o Éxodo 30, bueno, búsquelo. Lea las bendiciones y las maldiciones, y se va a dar cuenta que todas son terrenales, todas. La única bendición espiritual está aquí. Efesios capítulo 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares ¿qué? Celestiales. Del orín ni el óxido corrompen. ¿Sí es el orín y el óxido? Bueno, por ahí vamos. Bueno. Gracias, mi hermano. En los lugares ¿qué? Celestiales. Y vamos a saltar al versículo 12. Esta es la verdadera bendición. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Ojo a esto. En Él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Mire, esto lo repetiré cada 8 días. Y creo que lo repito cada 8 días y a veces lo pregunto a las personas y empiezan a mirarse entre todos. Mire, esto es muy importante. Esta es la verdadera bendición. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído ¿en qué? En Él. En el evangelio, ¿no? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de... ¿Se da cuenta que aclara que es la promesa? Y dice,
que es las arras, dice, la garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo en usted es lo que le da la garantía de que cuando usted sea tomado por el Señor, va a recibir ¿qué? La herencia en el reino de los cielos. Claro está. ¿Las arras de qué? De nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta la redención, hasta que el Señor venga por lo que Él compró. Usted es posesión adquirida, ¿por quién? El Señor Jesucristo lo compró. Usted le pertenece a Él. Usted ya tiene un dueño y es el Señor. Y cuando Él venga, va a haber ese sello en usted, que es que el Espíritu Santo de la promesa, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estamos entendiendo, y nuevamente lo repito, solamente aquellas personas que hemos recibido el Espíritu Santo tenemos la garantía de que si llegamos a morir o el Señor viene primero, el Señor nos va a tomar con Él. Como una bestia, como un animal en el campo. Si la vaca anda por ahí sola y no tiene ninguna marca, ¿qué va a pasar? Cualquiera se la roba. Si la ovejita anda por ahí por los pastizales y la miran y no tiene nada, cualquiera se la lleva. Pero si esa ovejita o esa vaca o ese toro, esa bestia está marcada, ¿qué hace usted, paisa? Esa me pertenece, es mía. Y la va a reclamar, ¿cierto? Pues así mismo el Señor, usted ya le pertenece a Él. O con esto, como dicen en la costa, pare horas. Bueno, entonces ahora sí vamos a leer ¿qué? Juan 20, 18. Gracias, Señor, por esta palabra. Dice ahí. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Recuerda que el Señor les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Vuelve y les dice, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fíjese, imagínense ese instante, en ese momento. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, asimismo yo os envío. ¿Está entendiendo? ¿Está recordando? Llegó el Señor y dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando Él se iba, les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Él vino, enseñó y delegó. Y cuando hace su oración en Juan 17, dice, a los que me diste. Y dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No solamente a estos que me diste, sino a todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, usted y yo que estamos aquí escudriñando la palabra. Jesús oró por usted, claro, por sus discípulos y por todos aquellos que hemos creído al testimonio de ellos. Tremendo. Y entonces aquí dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, asimismo yo los envío. El mandamiento del Señor, recuerdan en Mateo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de Jesús. ¿Lo estamos haciendo, familia? ¿Estamos cumpliendo con ese mandamiento?
O todo es dame, 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 dame. Gracias Dios, lindo eres tú. Nos sacaste del foso de la desesperación. Si leímos el Salmo tan precioso, ese Salmo es el sufrimiento de Jesús. Ese Salmo está diciendo que esos días que Él estuvo en ese cautiverio no ingirió alimento, porque Él habla que está ayunando. Imagínense ese ayuno tan tremendo, ese ayuno de sufrimiento. El siervo sufriente de Isaías 53 se está cumpliendo en ese salmo que leímos hoy, Salmo 69, como nos enseñaba César. Y dice ahí, y esta es la parte que nos compete y a la cual hoy le estamos dando énfasis. Dice el versículo 22. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ese fue el último acto que el Señor hizo. Cumplió la promesa del Padre. Reciban el Espíritu Santo. ¿Y sabe que esto no fue solo para ese día? Nosotros vamos a ver aquí más adelantico en Pentecostés, cuando todos de todas las naciones se reunieron y en un momento a otro vino un estruendo y un viento recio, porque los ángeles se manifiestan como columnas de fuego, como llamas de fuego, como viento recio, como nubes. Y vino todo ese estruendo y todos los que estaban allí, pardos, elamitas, judíos, no judíos, de todas las naciones, recibieron el Espíritu Santo. Y cada uno escuchaba hablar en lenguas al otro y le comprendía en su propio lenguaje. ¿Puedes entender esto? Y cuando nosotros vemos todo esto, podemos ir al Antiguo Testamento y ver la Torre de Babel y ver la diferencia cuando fueron al contrario, dispersados en todas las naciones y confundidos en lenguas. Aquí se muestra lo contrario. Aquí ahora el Espíritu de Dios está en nosotros, habita en nosotros. Aunque muchos de ellos que estaban ahí decían, esta gente estaba ebria, están borrachos, ¿sí? Porque no tienen entendimiento. Solo aquellos que hemos creído podemos recibir el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo que el Señor nos prometió desde el principio. ¿Qué quiere decir eso? Dios habitando en cada uno de nosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y este versículo que viene confunde, como dije antes. A quienes redimieres los pecados, les son redimidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Mire, si nosotros escudriñamos un poquito la palabra redimir en el griego, es particular. Dice, a ver si la anoté por acá. Es que tengo tantas cosas que decir, pero no me alcanzó el tiempo. La palabra redimir significa desatar. Desatar. Recuerde usted en la Biblia donde ha escuchado esa palabra. Pero desatar de decir, ay, yo desato. No. Desatar es literalmente romper las cuerdas de impiedad. Es ir donde el esclavo y quitarle los grilletes, las cadenas. Es ir a la cárcel y abrir la puerta y dejar salir. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces redimir consiste, y se lo voy a simplificar, en ir donde está esta persona que espiritualmente está en cautividad y predicarle el evangelio del reino de los cielos para que esta persona reciba el Espíritu Santo, y esa persona es una criatura nueva. Y cuando una persona nace de nuevo, ¿qué pasó con todos sus pecados? Desaparecen. Ese es el bautismo que hacemos también en agua. Cuando la persona es sumergida,
se sumerge con todos sus pecados y cuando sale del agua es ¿qué? Una criatura nueva. Entonces cuando dice a quienes redimieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviere les son retenidos, quiere decir que usted tiene que predicarle. Y Dios es el que redime por medio de su Espíritu Santo, lo va a hacer a usted una criatura ¿qué? Nueva. Ese es el propósito. Nacer de nuevo, tener vida en el Espíritu. Para que cuando el Señor venga, lo reconozca a usted como esa compra que Él hizo por medio de su sangre preciosa en la cruz. Él dio la vida por usted. Ya encontré el pedacito que no encontraba. La palabra redimir en el griego significa probable. Y si usted lee probable, dice es desatar, quitar el lazo. ¿Sí sabe dónde está esa palabra? Desatar. Vamos a Isaías 58. Ya para terminar. Isaías 58. ¿Usted quiere ayunar? Ayune. Pero ayune con propósito. El propósito del ayuno no es carnal, no es terrenal. Ay, Señor, yo estoy ayunando para que me salga un trabajo. No. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces usted no ayuna por las cosas terrenales. Ay, Señor, usted ayuna por su alma, por su espíritu. Usted ayuna porque está perdido, porque está en la inmunda. Y literalmente es así. La inmunda es ¿qué? El foso de la desesperación. Es que usted se está hundiendo y muy pronto esa respiración se va a cortar y usted se va a morir. Y ahí es cuando el Señor extiende su mano. Eso se llama misericordia. Mete la mano en el foso de la desesperación y lo saca a usted y lo pone sobre ¿qué? Sobre la peña. Sobre la peña que es ¿quién? Jesús. ¿Sí me hago entender? Entonces Isaías 58 dice, está hablando del ayuno, pero como ellos ayunaban para torcerle el brazo a Dios, Señor, yo ayuno para que me hagas, para que me des, ¿para qué? Es importante entender esto. Versículo 3 dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio ¿qué? Gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces voy y aguanto hambre y les doy en la cabeza, les aguanto el salario, no les pago lo justo. ¿Sí me hago entender? ¿Tiene lógica ese ayuno? Mire lo que dice el Señor. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída, ¿dónde? En lo alto. Y mire lo que dice el Señor con pregunta. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflija su alma y se incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Pues no. Eso no lo quiere el Señor. ¿Usted cree que Dios se agrada de que usted aguante hambre? ¿Usted cree que Dios se agrada de que usted haga un sacrificio físico? Oiga, yo ya morí en la cruz por sus pecados. ¿Qué puedo hacer yo, Alejandro Cuervo, si ya el Señor pagó por mí? ¿Qué puede hacer Aurora si el Señor ya pagó? Señor, la muerte tuya no fue suficiente para pagar mi pecado, entonces yo voy a afligir mi carne. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Por eso el Señor lo dice claramente. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová?
Y mire el verdadero ayuno que es. No es más bien, acuérdate de desatar las cuerdas de impiedad, de ir a los afligidos, de llevarlos libres, de predicar el evangelio, de hacer la obra, dice. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Ustedes saben qué era un yugo? La cabeza ahí metida, con un palo arriba, otro acá, con un círculo y ahí. O en los pies, ¿cómo era que se llamaba cepo? Bueno, no recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que si mi hermana Yoli está en la inmunda, que tiene el cepo acá, que no sabe qué hacer, cómo moverse, que está perdida, que le pertenece a Satanás, yo tengo que ir a hablarle a ella y soltar eso que no le permite a ella avanzar y creer en el Señor Jesucristo y predicarle el evangelio. Esa es la tarea. Y dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las cuerdas de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y mire lo que dice el Señor, cómo responde tan precioso, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y él te oirá, Jehová te escuchará, clamarás a él. Heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán. Y siga leyendo todas las bendiciones que usted va a recibir. En pocas palabras, si usted no solo le entrega la vida al Señor, sino le sirve a Él, cumple su mandamiento. ¿Sí recuerdan lo que leímos ahorita? Aquí está el mandamiento. Juan 20. Paz a vosotros. Juan 20, 21. Como me envió el Padre, así mismo yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y a quienes redimieren los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieren les son retenidos. Mire, la palabra del Señor no es tan complicada. Es necesario que nosotros nos metamos con el Señor. Es necesario que leamos lo que Él escribió. Es necesario. Amados, tenemos una tarea grande que hacer. Y así como el Señor nos envía aquí, nosotros tenemos que tener esa conciencia de hacer la obra del Señor todos los días de nuestras vidas. No nos lamentemos, no nos quejemos. Si usted ha nacido de nuevo, el Señor va a venir y va a quitar todo yugo, toda carga. Recuerden lo que el Señor dijo. Vengan a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo los que haré descansar. Pónganse.